Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas usted está viendo este video. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, estamos muy felices. Yo estoy muy feliz. Mi invitado, que ustedes ya conocen, está muy feliz de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, de usar la tecnología y traer estas cosas que son bien importantes para los días en los que estamos viviendo. Ya muchos de los que están aquí saben cómo esto funciona. Ya posiblemente ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Bien interesante que nosotros en el video anterior estuvimos hablando de cosas que son bien importantes para todos nosotros con respecto al papado, con respecto a su enfermedad y con respecto a otras cosas que son importantes para nuestra preparación. Así que, pues bueno, estamos muy felices de que ustedes están con nosotros aquí. Ese es el momento de que ustedes compartan el link de este video para que muchas otras personas se puedan conectar. Vamos a empezar muy pronto con el tema, pero en este preciso momento ustedes pueden compartir el link, pueden mandarlo a través de WhatsApp, a través de Facebook, pueden mandárselos a sus amigos, porque esta información, este video va a estar bien, esta presentación va a estar bien, bien interesante. También quiero recordarles que si ustedes no han visto el primer video, se los voy a también dejar en el link de la descripción de este video para que también lo puedan ver, ¿verdad? Pueden ver este video, pero después tienen que ir a ver el primero, porque las cosas que vamos a hablar aquí en cierto sentido se intercalan y vamos a continuar con mucha de la información que hablamos la vez pasada. También hemos visto sus comentarios y vamos a estar, sus comentarios del primer video y vamos a estar también hablando un poquito de eso y respondiendo o más bien hablando de algunas cosas que se comentaron en el primer video. Pero como siempre, quiero también introducir a mi invitado especial. Ustedes ya lo conocen, Gabriel Piedra. Él es de Costa Rica, como dijimos en el primer video. Y Gabriel, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? Con calor, pero gracias al Señor bien. Con calor. Por allá está un poquito caliente. Aquí donde estoy yo está un poquito fresquito. Bueno, ha estado frío, pero ahora está fresquito y el día está pero perfecto. No me antoje. Ajá. Sí, pues bueno, ya por aquí está entrando el verano y va a llegar un momento donde sí va a estar bien, bien caliente, ¿verdad? Pero pues bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de conectarnos a través de la tecnología. Y pues bueno, pues bueno, usted se presentó, ya se introdujo en el video anterior, ¿verdad? Gabriel Piedra de Costa Rica. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante, ¿cierto o no? Así es. Así es. Sí. Entonces, ¿qué tal si empezamos con una oración para de una vez entrar al tema? ¿Puede orar por Claro, nosotros? claro que sí. Ujú. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí. Te quiero pedir por sobre todas las cosas, Señor, que tú estés al mando de nuestro corazón, que tú estés al mando de nuestra vida y nos des sabiduría e inteligencia para poder entender y captar cada una de las cosas que se vayan a decir. Ujú. Señor, somos seres humanos imperfectos. Sin ti, Señor, no funcionamos bien y nuestro corazón nos falla. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea en nuestras palabras, sea con nosotros, para que sea Cristo el que se vea reflejado en nuestras vidas y que lo que se presente aquí, Señor, pueda llevar a cada uno a lo que tú quieres llevarlos en sus vidas. Y no cabe duda que es para advertirnos y buscarte a ti con todo nuestro corazón, siendo que estamos en estos últimos días. Gracias por todo, Señor. Bendice a Esteban, a un servidor, a todos los oyentes y a sus familias, a nuestras familias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gabriel, la vez pasada, en el video anterior estuvimos hablando acerca del Papa, se mencionaron los jesuitas, se mencionó todo este movimiento conservador, ¿verdad? Y el libro que escribiste es muy bueno, que también vamos a dejar el link en la descripción de este video para que puedan ir a verlo en Amazon, ¿verdad? Lo pueden conseguir de una manera digital, de una manera física, lo pueden conseguir en español y en inglés. Hablamos de bastantes cosas en el video anterior. Hay algunos comentarios que logré leer y algunos comentarios que se hicieron en relación a las fuentes y el fanatismo. Antes de Mm, empezar directamente al tema, que hoy vamos a hablar de lo último que se tocó en el video con respecto a los ovnis y este plan y el Vaticano y todo lo demás, ¿por qué no nos cuentas un poquito más y nos das un poquito más de contexto con respecto a las fuentes que tú tienes y todo ese tema de fanatismo que yo creo que es bien importante también? sí, claro que sí. Bueno, sí. No siempre tengo tiempo de leer pues todos los comentarios, pero leí algunos muy positivos, algunos haciendo ciertas observaciones. Pues lo que podemos decir en cuanto al tema de las fuentes es lo siguiente.
Yo mencioné en un primer video, sin mencionarlo todo, lo pueden ver en el anterior, que un servidor no cree en el tema de las teorías de conspiración. ¿A qué me refiero yo con creer en teorías de conspiración? Una teoría es algo que no está probado. A ver, hay excepciones. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein se le llama así, pero se le da por un hecho. La teoría de la evolución se le llama así, pero se le da por un hecho. Cuando yo me refiero a teoría de conspiración, no me refiero a ese enfoque, yo me refiero a algo donde hay un supuesto, donde vemos una noticia, conectamos con esto y lo otro, entonces imaginamos que detrás lo que está pasando es un cierto escenario, pero muchas veces se da que no es verdad. Cuando ya se investigó a fondo, se encontró que esas conexiones, por muy interesantes que fueran, no son ciertas. A veces se encontró que sí, pero es muy pocas las veces que se ha encontrado que sí, particularmente en este tema. Ahora, si hablamos de ensayos históricos, un servidor no mira ciertos ensayos. Por ejemplo, hay un escritor llamado Eric John Phelps. Él dice que él es bautista calvinista del séptimo día. Él se escribió un libro enorme de 700 y pico de páginas, luego lo agrandó a 1700, luego a 3000. Yo he leído, solo me leí el primer libro de él, una parte del segundo y del tercero, y casi todo lo que él pone son teorías conspirativas. Está repleto de fuentes al pie de página, cientos. Pero tristemente, cuando uno investiga las fuentes, muchas fuentes no son confiables. Son fuentes que no tienen el rigor de investigación histórica que merece, digamos, dentro de el nivel académico que es sano, ¿verdad? Porque a veces lo académico no siempre significa que está bien. Eh, y con el tema de las fuentes, uno tiene que, cuando mira, bueno, esta información de dónde vino, vino de tal libro. Ok, veamos el libro. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió no necesariamente te dice algo, no, ¿verdad? Pero a veces sí. Eh, ¿Quién lo escribió? ¿De dónde dice que tomó las fuentes? ¿Están bien citadas? Y si, pero cuando hay fuentes que son oscuras, ahí sí hay que tomarlo con pinzas en la mano porque uno no sabe hasta dónde la fuente es confiable. Inclusive cuando se trata de personas, que llegue alguien muy importante de alto nivel y que te dé una información, no quiere decir que es cierto. O, como lo dice él, entonces es cierto. Eso no es así. Por ejemplo, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se sabe que ha utilizado campañas de desinformación. Eso no es teoría conspirativa, eso está muy bien documentado. Si hablamos de la Unión Soviética, la KGB, por ejemplo, la Securitate allá en Rumanía, en la Rumanía comunista, o la Stasi en la Alemania Oriental, ellos tenían sus campañas de desinformación y malinformación, ¿verdad? Entonces, no siempre es así. Hay personas que han hablado conmigo que yo no puse la información porque, porque dije, no sé qué hacer con esto. Y no encontré, por mucho que preguntara y demás, investigara, cómo corroborar. Ahora, yo se lo digo así, pero esto es un trabajo de años. Por ejemplo, hay tres documentos que se me entregaron hace unos años y duré 2 años en corroborar la veracidad de esos documentos. Y quien Mm, me lo dio fue una fuente del Vaticano, me la dio. Y yo dije, vamos a ver, porque se sabe que en esto, a ver, yo no soy periodista de investigación, he estudiado periodismo y técnicas de investigación histórica y demás, investigación forense para analizar documentos. Todo eso es un trabajo demasiadamente serio, eso mm, no se toma así de más. Entonces, generalmente, para terminar el resumen de esto, tomamos fuentes mayormente académicas. Hay algunas fuentes que tomamos que no son académicas, pero son fuentes serias. Hay algunas fuentes serias. Ahora, ¿significa que todo lo académico es infalible? No, porque nadie es infalible, pero se trata de hacer el mejor trabajo, en este caso con la dirección del Espíritu Santo, y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Ayer ir a lo que es serio. De hecho, si yo hubiera introducido información que veo explosiva, el libro hubiera quedado extremadamente grueso. Pero ¿por qué yo no mm, la introduje? Porque no se trata de sensacionalismo. Si yo hubiera querido crear sensacionalismo, yo hubiera introducido la información, pero no se trata de eso.
¿por qué no la introduje? Porque hay información que verifique que no es cierta y otra, no sé qué hacer con eso. Realmente eh, no sé decir si es cierto esa información Mm. o que se me dijo o documentación que se me entregó o leí en algún ensayo. Entonces, se trata de poner la información más seria y más verificable posible. Interesante. En el video pasado también mencionaste que habías comunicado o habías contactado, hablado con algunos jesuitas, ¿verdad? Mm, Con las personas del Vaticano. ¿Cómo fue que pudiste tener esta oh. conexión con ellos y con todas estas personas? Bueno, obviamente hay cosas que no se pueden decir, pero dentro de lo que se Ujú, puede decir, nosotros comenzamos con fuentes públicas conocidas. Por ejemplo, ujú, yo le escribí a un exdirector del Observatorio Astronómico del Vaticano. El que está ahora es el jesuita Guy Consolmaño. Anterior a él estuvo José Gabriel Funes y y anterior esta a él, información es pública, cualquier persona puede verla en internet. Ujú. sí, Estos nombres. Ujú, estos nombres cualquiera los puede ver. Por ujú, ejemplo, todos los nombres que yo dije en el primer video son verificables, absolutamente mm, todos. Y mucha de la información está ahí con excepción de información confidencial. Ahora, en este caso también, eh, por ejemplo, primero fui con fuentes públicas, fui con fuentes que conocen a esas fuentes públicas, leí libros en donde se mencionan fuentes serias, donde yo busqué esas fuentes serias, y de ahí un paso lleva al otro, y donde uno se gana la confianza de una fuente, esa fuente te dice, te recomiendo que hables con tal persona, mm, te recomiendo que hables con ujú, tal otra, te puede dar esto, te puede decir esto. Por ejemplo, eh, me dieron de Argentina el contacto bien directo, muy directo, de José Gabriel Funes, el exdirector del Observatorio Astronómico del Vaticano antes de Guy Consolmaño, que es el que está ahorita. Se escribe Consolmagno, pero se escribe Consolmaño. Él no te da nada, no te dice nada. Me dijeron cosas que él tiene. Y la fuente que me lo dio es una fuente bien confiable en Argentina, es una fuente pública, pero no tengo permiso de dar el nombre en este caso. Y yo ya había tenido una cierta experiencia por correo y no hubo información. Cuando me contacté, José Gabriel Funes vio mi mensaje y lo demás. Cuando hablé con la mamá de la fuente que me dio su contacto muy personal, me dijo, Funes no te va a decir nada, me dijo con una risa, pero bueno, son cosas que se dan. Guy Consolmaño me escribió, George Coyne me escribió también, así como, por ejemplo, algunas fuentes como Charles Moore. Charles Moore escribió mm, este libro, Asesinato en el grado 33 o Murder in the 33rd Degree en inglés, donde habla de la ujú. investigación de la masonería en el Vaticano. Entonces yo le Sí, envié yo he correos escuchado ese libro. electrónicos. Ujú, Ujú. Y yo escribí por correo electrónico, por ejemplo, yo sé que él estuvo colaborando con los servicios de inteligencia del Vaticano. Yo había dicho que se llama la entidad de 1936, perdón, la Santa Alianza de 1936, cambia su nombre a ujú, la entidad. Entonces, en un libro de este periodista muy respetado de investigación peruano-español, Eric Fratini, él escribió el libro La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, impreso por Espasa Calpe. Fue impreso en multitud de idiomas, un libro muy famoso, un libro con seria investigación que incluso gente de la CIA le pasó información. Y ahí yo vi que esa investigación de la masonería con estos nombres, no venía el nombre de Charles Moore, pero venía el nombre de la persona principal de la investigación y venía que fueron los servicios de inteligencia del Vaticano encargados por el Papa Pío VI. Cuando Charles Moore salió a la luz, él dijo, yo trabajé con a quien puso a cargo el Papa Pío VI. Entonces yo me mm. comuniqué con él y de él recibí una serie de información y así. Hay algunos que son muy cándidos y le dicen a uno las cosas muy fácilmente, con otros pues sí hay que ganarse, no que uno los engaña ni los manipula, sino que uno es muy sincero y honesto, pero tiene que ganarse la confianza de ellos, ¿verdad? Exacto. Interesante. Y cuando tú estás hablando me acordó aquí en Estados Unidos le llaman y no puede ser, quizá no vaya a ser 100% lo mismo, pero aquí en Estados Unidos le llaman los whistleblowers, ¿verdad? Las personas que trabajan en algunas compañías
¿verdad? Y ven cosas, no están de acuerdo con esas cosas y van a las reportan a ciertos noticieros, a ciertos reporteros, ya sean independientes o ya sean parte de una compañía como CNN o Fox News, ¿verdad? Y ellos generalmente nunca dan sus nombres, ¿verdad? El tiempo quizá dan sus nombres y todo un reportaje, toda una investigación se hace a través del testimonio que estas personas han hecho. Me parece que más adelante vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? De lo de la pandemia y el resultado de la pandemia y todo lo que tiene que ver con eso. Muchas de las cosas que nosotros sabemos hoy de la pandemia que muchas personas estuvieron diciendo, hubieron muchos whistleblowers, o en español le llaman soplones, que estaban diciendo toda esta información. ¿Será que el virus no vino de un mercado mojado o wet market, como le llaman en inglés? ¿Será que vino de Exacto. un laboratorio? Todo eso, esas informaciones ya estaban, pero quizá no había gente que venía públicamente a decirlo. Y hoy en día, el mismo gobierno de los Estados Unidos, el mismo vicepresidente J.D. Vance, ha confirmado que vino de un laboratorio. Entonces, es bien importante que nosotros, como tú dices, hay información que definitivamente hay nombres que no puedes dar, hay otros nombres que cualquiera puede buscar y corroborar, confirmar la información. Y como dijimos y como tú dijiste, todas estas fuentes y más detalles están citados en el libro que escribiste también. Exactamente. Así es, Ujú. así es. Gabriel, entonces, con respecto entonces al fanatismo, tú mencionaste un poquitito de eso. Muchas veces este tipo de información, la información de los ovnis, la información del papado, la ley dominical, yo de hecho he también predicado varias cosas acerca de eso y vamos a estar publicando más videos, ¿verdad? Eso muchas veces tiene la tendencia a generar un fanatismo, ¿verdad? Y en inglés le Exacto. llaman un excitement, como que es lo que la gente le gusta escuchar. Y muchas veces nuestro evangelio no es el evangelio de Jesús, es el evangelio del Papa, el evangelio de todas estas cosas. Entonces, con respecto al fanatismo, ¿cuál sería un buen, en inglés dicen un approach, ¿verdad? Un Ajá. balance en cómo Ok. estudiamos estas cosas, no convertirnos fanáticos, no querer escuchar ideas, ¿verdad? De gente o fechas. ¿Cómo sería un buen balance en estas cosas? Ok, primero que todo, yo creo que nuestro balance lo tenemos que tomar de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Primera de Corintios capítulo número 13 dice que el amor siempre seguirá, pero las profecías se acabarán. Es decir, Ujú, amén. lo central es el amor. Primera de Juan 4:8, no preciso el texto ahorita, dice que Dios es amor, ¿verdad? Ya, Entonces, primera de Juan 4:8, sí. Ujú, Primera de Juan 4:8, gracias ujú, Esteban. Y el punto es que Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, ¿para qué Jesús vino a este mundo? Es decir, el enfoque del Evangelio es rescatarnos del pecado y sacarnos de aquí, porque este mundo está lleno de pecado. ¿Ok? ujú. Entonces, no debería ser nuestro tema central las cosas malas de este mundo. Incluso Daniel y Apocalipsis, muy poco se ve el enfoque cristocéntrico que tiene y de la figura del Padre y del Espíritu Santo, pero está lleno de eso, es el mensaje central. Ahora, entonces, eh, con respeto lo menciono, pero a veces hay hermanos en muchas partes del mundo que dice, ¿para qué meterse tanto en eso? No hay que meterse en eso, eso es fanatismo, ¿verdad? Ahora, es verdad que el desequilibrio sería vivir en eso, orar solo de eso, leer solo de eso, estar viendo noticias solo de eso, pero yo me pierdo de una relación personal con Jesucristo y mi evangelio es el evangelio de las noticias malas y que el papado, ya si yo me centro solo en eso y solo en eso, y cuando digo solo en eso es literalmente solo en eso o casi solo en eso, estamos en un problema porque estamos perdiendo el blanco. Pero el otro extremo es decir, eh, tal vez hay una serie de videos, 10 videos, 20 videos. Por ejemplo, Walter Fight tiene una serie muy extensa, la más amplia se llama Esclavitud Total en español. Entonces, hay personas que dicen, ¿por qué tal persona o fulano se mete tanto en eso? Ahora, la pregunta es, ¿conoce lo suficiente a esa persona como para decir que la persona está solo en eso? O lo que la persona está haciendo es dedicarle mucho tiempo, no es su tema central, el de esa persona no es su tema central, pero le está dedicando mucho tiempo para dar una calidad de información que el público necesita, pero no con la intención de que el público se centre solo en eso, sino para que esté bien informada. Ese es un equilibrio perfecto. Más aún, si eso fuera desequilibrio, si eso fuera desequilibrio,
¿por qué el Señor le dedicó tanto tiempo al libro de Daniel y a dar las revelaciones del Apocalipsis? Si nosotros vemos una interpretación seria de los libros de Daniel y Apocalipsis, hay que dedicarle horas y semanas para Ujú, dar una interpretación justa. En ese caso, el Señor Jesucristo habría sido un extremista. El Espíritu Santo habría sido un extremista al inspirar esas cosas. ¿Para qué dar tanto? Alguien tal vez dirá, no, pero yo me leo los 22 capítulos del Apocalipsis en un rato. No se trata de leérselos, se trata de que Él los dio para que conociéramos la interpretación histórica. Y eso es extenso, ujú, es extenso. Y ojo, y cuando digo extenso, es incluso lo más básico dado de manera seria, es muy extenso. Y eso ujú, sería decir que el Señor es un fanático, pero no lo es. La información es con el fin de enterarnos de lo que está ocurriendo y prevenirnos de lo que está pasando y ver en qué momento de la historia estamos. Ahora, eh, esto también lo menciono con mucho respeto. Eh, ok, bueno, antes de entrar a la definición que acabo de decir, quedaría con mucho respeto. Igual lo siguiente es con mucho respeto, o sea, el fanatismo y el extremismo sería estar viendo eso, se nos viene el fin del mundo, vean, hagamos esto y que llame y que, ¿verdad? Hablo solo de eso y que las matanzas y ujú, que ujú, esto y lo otro. Ese sería el fanatismo, centrarme solo en eso. Pero definición de fanatismo no es solo eso. Fanatismo, estamos hablando cuando una persona está centrada en un solo tema y lo lleva hacia los sentimientos, de manera que la razón se pone, digo, que los sentimientos se ponen por encima de la razón, ujú, ujú, tomando posiciones desequilibradas en ese extremo centrismo en ese tema. Ahora, ujú, y aquí es lo que digo que iba a decir con mucho respeto, lo irónico del caso es que cuando se dice, ¿para qué se mira tanto esos temas? No lo haga, aún de manera equilibrada, decir eso, esa posición es fanatismo. ¿Por ujú, qué? Porque en el fanatismo, ¿por qué la persona está siendo fanática? Porque la persona está señalando de manera crítica algo sin tener una buena información, sin tener un buen telón de fondo crítico, completo, amplio, para decir que eso es fanatismo. ujú, Y al decirlo, está actuando de manera fanática, con solo hacer eso. Eso es lo irónico. ujú. Más aún, termino diciendo esto, cuando venga la crisis final, los fanáticos van a estar los que estén del lado del enemigo persiguiendo al pueblo de Dios. Y Elena White tiene Ujú, muchas citas en donde dicen que ellos nos van a estar diciendo fanáticos. Cuando ujú. diciéndonos fanáticos, ellos son los que van a estar actuando como fanáticos. Exacto. Bien interesante. Gracias por compartir. Mientras que estabas hablando, estaba buscando unas citas aquí para agregar a lo que estabas diciendo. Y pues bueno, esa es una de las cosas que también tenemos aquí. Este versículo, por ejemplo, segunda de Pedro, y las personas pueden verlo ahí en casita, pueden buscar la Biblia, pero en segunda de Pedro, un momentito aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, esto es lo que dice, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos está diciendo que la palabra profética es más segura y está ahí hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Ahora es bien interesante porque si uno ve esa palabrita lucero en griego, es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella o el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, si nosotros agarramos Apocalipsis 22:16 y lo juntamos con Segunda de Pedro 1:19, la Biblia nos dice que el propósito de la palabra profética más segura es que el lucero, el cual es Jesús, nazca en nuestros corazones. Y yo creo que toda profecía tiene que tener eso. Si nosotros estamos estudiando profecía, si estamos estudiando acerca de la ley dominical, si estamos estudiando el tema de los ovnis, nosotros tenemos que, obviamente, amar más a Jesús. Jesús tiene que nacer en nuestros corazones. Ese es el propósito de la palabra profética más segura, que el día se esclarezca y que el lucero de la mañana, que es Jesús, salga en nuestros corazones. Y con eso también hay una cita en,
Hay una cita en Esto es Joyas de los Testimonios, volumen 1. Es una cita que leemos aquí en la escuela también, bastante en inglés. Tenemos una clase que habla del balance, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que ser personas balanceados. La sierva del Señor dice que hay en la naturaleza humana una tendencia de ir a los extremos. Miren qué interesante. Y de un extremo a otro completamente opuesto. Ella dice, muchos son fanáticos. Los consume un ardiente celo que toma equivocadamente por religión, pero el carácter es la verdadera prueba del discipulado. Noten, ahora sigue ella diciendo, tienen la mansedumbre de Cristo, tienen su humildad y su dulce benevolencia, han despojado el centro de su alma del orgullo, la arrogancia, el egoísmo y la censura. Si no lo han hecho, no saben de qué espíritu están animados. Y eso es bien importante porque, aparte, las cosas que tú mencionaste, cuando nosotros no tenemos la mansedumbre de Cristo, cuando no tenemos su benevolencia, cuando no tenemos su humildad, cuando no nos hemos despojado del orgullo, de la arrogancia y del egoísmo, y muchas veces la censura, por eso lo que tú decías la vez pasada era bien importante, cuando nosotros tenemos que ver a estas personas, a los jesuitas, a muchos cardenales, quizá, orar por ellos, ¿verdad? Uno no sabe y muchas veces uno está listo para censurar. Yo veo muchos grupos en internet, ¿verdad? Que lo que quieren es censurar todo lo que se hace. Uno se pregunta, ¿serán fanáticos? Todavía tienen, y uno mismo se tiene que preguntar, ¿verdad? ¿Seré fanático? ¿Será como tú decías? Esta información es lo único en lo que pienso. ¿O será que esta información me está ayudando a amar más a Jesús? ¿Será que esta información me está haciendo más manso? ¿Será que esta información me está haciendo más benévolo, más humilde? ¿Me está quitando el orgullo? Y yo creo que todos estos son buenos conceptos o reglas para medir si estamos, como decíamos, si estamos en un periodo de fanatismo, ¿verdad? O como se dice en español, sí, un periodo, si tenemos fanatismo en nuestro corazón. Exactamente, así es. Ujú. Pero yo creo que eso fue una buena introducción. Muchas gracias, mi hermano, por compartir con Con nosotros. gusto. Ahora hablemos un poquitito acerca de lo que mencionaste en el último video, ¿verdad? Y con el deseo de aprender más de Jesús, con el deseo de estudiar estas cosas, de las fuentes y de las conversaciones que has tenido, muchas de estas cosas están en el libro, ¿verdad? Y pues bueno, el Papa y los ovnis. La vez pasada en el video anterior nos dijiste que el Papa Francisco no quería renunciar, ¿verdad? Cambió su mente o cambió de opinión, como dice en español, y esto es porque él quería revelar este proyecto que el Vaticano tiene con respecto a la vida extraterrestre. En el canal hemos hablado mucho de eso, hemos hecho varios videos, hemos traducido Walter White, Doug Batchelor, Forerunner, hace poco Eric Walsh, hemos traducido varios documentales y nosotros creemos que este fenómeno ovni va a ser una herramienta que va a ser usada para manifestar el espiritismo. Y quién sabe cómo se va a desarrollar, pero definitivamente el espiritismo y la vida extraterrestre y las manifestaciones espiritualistas están enfocadas con eso. Pero ahora escuchar que el Vaticano también está envuelto con eso es bien interesante. Cuéntanos un poquito más. Ok, bueno. eh, Hablando del Vaticano, tal vez lo que podríamos mencionar, combinando el Vaticano con los Estados Unidos, porque en este momento están bien involucrados ambos en ese tema. Ahora, voy a combinar la información. Tal vez, Claro, no claro. sé hasta dónde los hermanos se habrán informado que en el año 2017 salió un artículo publicado en el diario, este famoso diario en Estados Unidos, The New York Times. Fue un artículo escrito de que el Pentágono tenía, el Departamento de Defensa, su centro está en el Pentágono, tenía un programa oculto de investigación del fenómeno OVNI, que fue liderado por un personaje de contrainteligencia llamado Lou Elizondo. Entonces, se habló muchas cosas en ese artículo. Dos de los escritores de ese artículo fueron los periodistas Ralph Blumenthal y Leslie Kean. Ellos escribieron Mm. ese artículo. A partir de ese artículo que es muy explosivo, donde se dice que se encontraron cosas que la ciencia no ha podido demostrar al día de hoy, es un artículo extenso. Después fue una explosión, porque decir, alguien que trabajó en el Departamento de Defensa y que aparentemente lideró este departamento, se llamó ATIP, este, sale revelando y esto, y luego unas semanas después sale otro artículo por los mismos periodistas donde se revelan dos videos que fueron extraídos del Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa dijo, es cierto, esos son ovnis. Entonces es la primera vez
en la historia de los Estados Unidos que alguna entidad seria del gobierno dice que los ovnis existen, que son ciertos. Ahora, la posición de ellos es, no sabemos si son extraterrestres, no sabemos si son de una nación enemiga como Rusia o China, eso está por verse. Entonces, vino una explosión, Fox News, CNN, mm, MSNBC, CBS News, The Washington Post, The Hill, es una marejada y por todo el mundo, en muchos ujú, diarios, ¿verdad? Porque es una tonelada de información lo que ha salido. Entonces, a pesar de todo eso, hay mucho estigma con respecto al tema porque se cree que eso es cuento de hadas, que eso es fantasía. Entonces, en los últimos años, bueno, después de ATIP, continuó un programa que se llamó el UAP Task Force o el grupo de trabajo FANI. FANI como se llamaba Fenómeno Aéreo No Identificado, que casi que mm, suplantó al término OVNI o UFO en ujú. inglés. Pero ahora hubo un cambio hace un par de años que ahora es Fenómeno Anómalo No Identificado o UAP por sus Interesante. siglas en inglés. Ujú, Ahora, ujú, Luel Isondo bueno, en el UAP Task Force, el director este, se llamó Jay Stratton. Ahora, después de que ya el UAP Task Force dejó de funcionar, a finales del 2022, una congresista demócrata por Nueva York llamada Kirsten Gillibrand, ella ayudó para poner un programa nuevo que se llama ATIP. ATIP fue liderado por un primer director que se encontró que él comenzó a negar todo el asunto y salió mucha información, particularmente por este canal de noticias por cable llamado News Nation, ujú. queda casi que a la par que CNN, Fox News, en la manera en que se le ve, aunque esas son más conocidas, y se encontró que había un trabajo sucio por debajo de la mesa para frenar esto porque altos mandos en el Departamento de Defensa estaban aconsejándole a él cómo investigar y qué decir. Pues a este primer director del, ¿cómo se llama? Arrow, perdón, Arrow es como se llama el actual programa. Entonces, se Mm, encontró que algunos de los que le estaban aconsejando a él son las personas que quieren proteger lo que el gobierno de los Estados Unidos oculta sobre este tema. Y entonces estaban aconsejándole para que los estudios que salieran de Arrow fueran negando la realidad del fenómeno. Pero es la misma gente que son los que le llaman los gatekeepers. Yo sé lo que significa, pero no sabría cómo encontrar un término en español. Son como los que bien. protegen el secreto para que no salga a la luz, porque no quieren Ujú, que el público lo conozca. ujú, Entonces, pero los dos anteriores que estuvieron en los otros programas, Lou Elizondo y Jay Stratton, ellos dicen que el fenómeno es real y ellos han denunciado lo que el propio Departamento de Defensa hizo al ponerles un bloqueo y un estorbo sobre esto. Ahora, Lou Elizondo comenta que él ha hablado con gente en altas posiciones en el Vaticano. mm, Dice, él no menciona nombres, me sospecho quiénes son, pero son solo sospechas. Habló con un teólogo de alto nivel del Vaticano, en donde, por ejemplo, Lo Elizondo menciona que ellos hablaban de que hace 1800 años ellos tienen un registro en el archivo apostólico del Vaticano, renombrado así por el Papa Francisco en 2019. Ese es el que era el famoso archivo secreto del Vaticano, es archivo apostólico del Vaticano. Y le decía que tienen un registro de como 1800 años en donde los soldados romanos, perdón, más de 2000 años, ellos mencionan mm, haber visto una forma en el cielo volando, el ciclópeo le llamaban, que era la forma de un escudo romano, esa forma volando por los aires. Y si bien hay mucho estigma dentro de la misma clerecía católica, dentro de los mismos clérigos católicos, órdenes religiosas, dentro del mismo laicado católico, hay muchos que tienen un estigma en cuanto al tema, que eso no puede ser cierto, que la- los únicos seres inteligentes viviendo en un planeta aparte de los ángeles es este planeta Tierra,
Mm. etcétera. Entonces, Entonces, estos hay teólogos, mucho ujú, clérigo, hay muchas personas dentro de la Iglesia Católica que no aceptan, no creen y no quieren aceptar la idea de que hay vida extraterrestre fuera de la Tierra y del cielo. exactamente, pero como este Mm, teólogo católico le dijo a Luis Elizondo, de paso, lo que estoy diciendo, nada es información confidencial que me pasaron, es información pública, mm, cualquiera la puede ver. Lamentablemente, ahí, hermanos, pues la vasta mayoría está en inglés, ¿verdad? mm, Traducido al español, de la vasta información que hay, es mínimo lo que hay. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luis Elizondo dijo eso. Ahora, Luis Elizondo, tengo entendido que iba a viajar este mes o el siguiente al mm. Vaticano, y tiene que ver con este tema. Él no dijo para qué. Un servidor tiene entendido para qué es, y de algo podemos mencionar más adelante. Pero luego de Lo Elizondo también hay una doctora en estudios religiosos, ella es católica, por una de las universidades de Carolina del Norte. Hay dos universidades en Carolina del Norte que se llama Universidad de Carolina del Norte. En una de ellas es la doctora Diana Walsh Pasulka. Mm. Ella escribió un libro que se hizo muy famoso llamado American Cosmic o América Cósmica, que yo sepa solo está en inglés. Y ella habla de cómo ella comenzó investigando este tema, no creyendo que eran tonterías, que era alarmismo, pero ella habló con mucha gente en posición que le dijo que el tema es real. Y ella se encuentra con un científico de la NASA, al que ella le llama Tyler D. Con los meses de que se publicó el libro, luego se reveló el nombre, él se llama Timothy Taylor. Entonces Mm. Timothy Taylor le habló de la realidad del fenómeno y que él tenía contacto con el fenómeno, y el fenómeno le pasaba, por decirlo así, una descarga de información para hacer ciertos avances en tecnología que utilizó en la NASA. Nuevamente, esto no es información que me ha pasado a mí, es alguien, una académica muy respetada, la doctora Diana Walsh Pasulka, que se reunió en persona con el Papa Francisco en el año 2016, y eso ella lo pone en su libro American Cosmic. Se reunió, bueno, no menciona el encuentro con el Papa, eso se mencionó después de la publicación del libro. Fue al Vaticano, se reunió con Guy Consolmagno, el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, y entonces en los archivos, no en el archivo apostólico del Vaticano, sino en el archivo del observatorio, ella comenzó a revisar fenómenos aéreos y encontró casos de levitación, sacerdotes católicos que levitaban, fenómenos aéreos y demás, y habla de eso, ¿ok? Ella fue con Mm. Timothy Taylor al Vaticano, y entonces luego la información que salió posterior, que es ya pública, muy pública, ella habló con el Papa Francisco, y Timothy Taylor en el Vaticano tuvieron una audiencia con él. Ahora, yo les Mm. puedo mencionar porque he hablado con bastante gente cercana al Papa Francisco, inclusive un amigo personal del Papa, Francisco. Eh, y resulta que ella se reúne con él y con Timothy Taylor, este, en el Vaticano con el Papa Francisco, y tiene un traductor, un teólogo jesuita traductor a la par, porque Francisco entiende inglés, pero no lo habla muy fluido. Ujú, El ujú, discurso en el Congreso en septiembre del 2015 que él dio fue leído, ¿verdad? ujú. Él, pues, con cierta dificultad, pero se lo entendió bien. Ahora, el punto es que, ¿de qué le hablaron, por ejemplo, Diana Walsh Pasulka y Timothy Taylor? De su muy buen amigo Chris Bledsoe. ¿Quién es Chris Bledsoe? Chris Bledsoe es una historia extremadamente larga y extensa, pero Chris Bledsoe fue casi que el primer caso que el programa ATIP del Departamento de Defensa, que uno de los líderes fue Lou Elizondo, investigó, Ujú, porque Chris Bledsoe ha tenido contacto con el fenómeno desde el año 2008, si mal no recuerdo, viendo unas cosas absolutamente extraordinarias en el cielo. Seres con los mm, famosos ojos grandes, cabeza semitriangular, boca pequeña, una historia que el programa ATIP lo investigó a mm, profundidad, lo investigó la CIA, un alto departamental de inteligencia de la CIA que se llama Jim Semivan, lo investigó. La NASA con Tim Taylor lo investigó. Mucha gente del gobierno de los Estados Unidos lo investigó. Agencias serias. Tengo entendido que la Agencia de Seguridad Nacional también. Hay un libro
que se escribió hace un par de años de él que se llama UFO of God. Está en español también, no recuerdo si es así de literal la traducción del nombre, para que no me crean y me equivoco, pero está también en español que se llama Ovnis de Dios, creo que es. La extraordinaria historia de Chris Bledsoe, que Chris Bledsoe salió en una serie de History Channel el año pasado llamado Más allá del rancho Skinwalker, donde lo investigó un ex agente de la CIA, un periodista y también un neurólogo. Y se ven las esferas que él invoca, entre comillas porque hay un juego ahí que el enemigo hace, ¿verdad? Pues aparecen esas esferas luminosas en el cielo y él las señala cuando antes de que aparezcan y entonces aparecen las esferas luminosas y en un momento de la serie se ve que una de las esferas grandes, luminosas, comienza a descender, se ve al fondo en el bosque y comienza a acercarse a un extremo del bosque. Entonces, Mm, le hablaron de Chris Bledsoe, que Chris Bledsoe se ha hecho muy famoso. De hecho, Hollywood está haciendo una película sobre él, sobre su historia. Le hablaron de Chris Bledsoe porque también Chris Bledsoe dijo que tuvo la aparición de una señora de como 1,5 metros de alto que se le apareció, nunca le ha dicho su nombre, y le habló de cosas que tienen que pasar en el futuro, unas se han cumplido, otras no. Y entonces cuando le hablaron al Papa Francisco, el Papa Francisco le dijo a Diana Pasulka y a Tim Taylor, díganle a Chris que tenga cuidado con las esferas de luz, mm, porque si las esferas de luz son seres angélicos, le dice, si él está muy cerca de las esferas de luz, puede tener daños físicos, como por ejemplo con San Francisco de Asís, que recibió los famosos estigmas de la cruz en las ujú. manos, en los pies, en el costado, como el famoso Padre Pío de Pietrelcina, un sacerdote católico muy conocido, eh, se dio a comenzar a conocer, si mal no recuerdo, principalmente durante el Concilio Vaticano II, un sacerdote italiano muy conocido y muy reconocido hoy en día por el Vaticano, muy reconocido, el Padre Pío de Pietrelcina. Entonces, los famosos estigmas que algunos santos católicos pues recibían. Entonces Francisco le dice que tenga cuidado con las esferas. Ellas no tienen la intención de dañarte, no tienen esa intención, pero es que su energía produce eso, pero no es culpa de ellos, es que su energía es así. Y entonces le envió copias en impresión de 2 pinturas de estigmatizados y apariciones de las esferas de luz para que las tuviera Chris Bledsoe. Ahora, Mm. cuando eso ocurre, ¿qué es lo que ocurre también? Una fotografía de Chris Bledsoe se puso para quedar para la historia en medio de 2 libros de 2 astrónomos muy conocidos de la Edad Media, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Se metió en Mm. medio para reconocerlo como una figura histórica muy importante. Entonces, para no alargarme tanto, Esteban, no es que no vamos a decir bastante más, pero por si tienes alguna pregunta, algo que quisieras mencionar. Pues no, 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 me parece muy importante. Puedes continuar. Realmente estaba mientras que estabas hablando, estaba viendo aquí los libros, estuve viendo aquí que aparecer va a salir en el 2025, ya va a estar, dice aquí, el full disclosure o la verdad completa, ¿verdad? Con respecto a su película o documental que Hollywood está haciendo. Su libro está también disponible en español, lo pueden conseguir en Amazon, también en digital y en printeado, hardcover. Sí, ¿no? Aquí está toda la información. Ok, ahora, el tema es el siguiente, digamos, hay información que tal vez, y esto le voy a dedicar apenas unos segundos literalmente. Si algún hermano ha escuchado, por ejemplo, de que al Papa Juan XXIII, el Papa que inició el Concilio Vaticano II en el año 1959, cuando muere el Papa Pío XII, si hablan de una información que salió en el año 1985 en el diario británico The Sun, donde se Mm, habla acerca de que supuestamente el Papa Juan XXIII iba con su secretario, que ya falleció hace unos 3 años atrás, y que iba por los jardines del Vaticano y que descendió una nave y salió un ser y todo eso. Y que fue un encuentro como de 20 minutos cuando Juan XXIII
regresa a su secretario, llega y le dice, parece que hay vida en otras partes. Eso es como básicamente lo que le dice. Pues bueno, ufólogos como Jaime Maussan de México, que tiene información seria, pero se ha equivocado mucho también. No, no lo digo para hablar mal, sino que es bueno hacer una diferencia entre lo que es serio y lo que no. Jaime Maussan no siempre tiene rigor en las investigaciones. Muchas cosas se las toma fácilmente, otras más o menos. Pues Jaime Maussan hizo un especial sobre eso, en Italia se dio, pero realmente yo he estado tratando de encontrar el artículo original, el periodista, para contactarlo y preguntarle de dónde tomó la información, ¿verdad? Porque su Ok. secretario dijo que eso no ocurrió con él. Lo dijo unos meses antes de morir en un programa en Italia. Este, y él dijo quién tal vez pudo haber sido. Entonces, como eso yo no sé, yo no lo incluí en el libro. Entonces, para aquellos hermanos que se pueden preguntar si conocen del caso. Ahora, ¿qué incluí yo en el libro? No únicamente, pero por ejemplo, no únicamente, pero más que todo el interés del actual Papa Francisco. El que Mm, envió la primera parte se habrá dado cuenta que yo mencioné que él es masón. Yo mencioné ahí algo de las fuentes, porque son serias las fuentes. Él es masón, jesuita también, eso sí no es secreto para nadie, pero él fue ultra conservador. Él lo niega, pero no. Un periodista mm, argentino muy conocido llamado Horacio Verbitsky, cuando trabajó para el diario Página 12, hizo una investigación excepcional y hasta con documentos, ¿verdad? Él fue ultraconservador eh, y él fue relativamente bien activo durante la dictadura de Argentina, la brutal dictadura de Argentina. Eh, y, pero cuando él llega a tener varios encontronazos fuertes contra sus superiores, porque él había sido provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, cuando dejó de serlo, pues tuvo varios encontronazos. Pedro Arrupe, que era el general de los jesuitas, censuró mucho a Jorge Mario Bergoglio. Cuando decimos Bergoglio es el actual Papa Francisco. Entonces, ujú, eh, lo enviaron a Alemania para que sacara su doctorado allá en filosofía, en Romano Guardini, en la filosofía del filósofo alemán católico Romano Guardini. No la terminó porque extrañaba su Argentina natal. Se volvió a Argentina, estaban los jesuitas del CIAS, que eran más progresistas, y los jesuitas conservadores, que eran más pro Bergoglio. Bergoglio los encandiló, por decirlo así, y hubo una guerra entre esos jesuitas. Entonces, sus superiores lo enviaron a un centro en Córdoba, en Argentina, solamente para poder ayudar a ciertos jesuitas que estaban enfermos, dar la misa en privado, etcétera, como castigo. Durante ese tiempo, él tiene un tiempo de reflexión muy serio por lo que había hecho. Uno de los mm. periodistas es un periodista inglés que habla muy bien el español. Deseara recordar el nombre en este momento, pero eh, no lo recuerdo. Si lo Sí. recuerdo ahora, pues lo diré. Ujú, Entonces, resulta que cuando eso ocurre, lo que no menciona el libro es que Francisco Bergoglio llega a tener un momento de reflexión muy importante. ¿Qué es lo que han creado sus acciones que él catalogó después como extremistas? Cuando él se libera de la manera anterior al Concilio Vaticano II que él había arrastrado hasta ese momento, ujú. entonces él comienza a explorar nuevos espacios, comienza a finales de los 80, principios de los 90, a relacionarse con los masones, por ejemplo, que fue por ahí donde él se hizo masón, ¿verdad? Ahora, pero también hubo un encuentro en el año de 1989 en un domicilio de una persona civil normal allá en Córdoba. Ok, en ese domicilio él se reúne con dos personas muy importantes, que ustedes lo buscan por internet y está Ángel Cristo Acoglanis y Pedro Romaniuk. ¿Por qué son importantes ellos? Ellos eran investigadores profundos del fenómeno ovni. Ahora, Ángel Cristo Acoglanis, él decía que él tenía contacto con esas entidades en el Cerro Uritorco, en Argentina. De paso, miren, yo no soy el único que habla de estas cosas. Un poquito lo ha mencionado una ufóloga argentina llamada Andrea Pérez Simondini. También un Mm, investigador mexicano, Adrián Díaz, no recuerdo el nombre, pero creo que es ese. Este, de él fue
viendo sus programas en YouTube, que yo me di cuenta primero de estos contactos de Bergoglio con el tema del fenómeno ovni. Yo después comencé a investigar muy a fondo las aseveraciones que él hizo y yo pude hablar con gente que verificó muchas cosas sobre Bergoglio en cuanto a eso, ¿ok? Gente de Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? En esa reunión, volviendo a la reunión en 1989, Ángel Cristo Acoglanis, que decía que tenía contacto con estas entidades, estos supuestos seres extraterrestres en el Cerro Uritorco, la famosa huella del pajarillo, que se supone que descendió un ovni, dejó una marca ahí, que hay un debate que dice que fue un fraude, que eso no interesa aquí. Lo que interesa aquí es en qué se estaba metiendo Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco. Pues uno de los supuestos mensajes que una de estas entidades le da a Ángel Cristo Acoglanis fue la siguiente. Él llega y le dice a Bergoglio en 1989, tú vas a ser papa, te vas a Hmm. convertir en papa. Entonces, Bergoglio usa una palabra que yo no la voy a decir, no es que es vulgar, pero no es una palabra muy apropiada, yo la voy a cambiar por una palabra sinónima. Él llega y le dice con contundencia, deja de molestar. Y entonces, él llega a Coglanis y se vuelve a Pedro Romaniuk dándole una palmadita a Bergoglio en la espalda y le dice, no me cree que va a ser papa. Eso ocurre. Ahora, no quiere decir que lo que voy a decir arrancó únicamente a partir de la fecha que voy a decir, pero la información que yo tengo es que fue como a partir del 2000, 2002, por ahí anda. Bergoglio solía reunirse en Buenos Aires muchas veces en la casa de Pedro Romaniuk, el otro investigador del fenómeno ovni que yo mencioné. Se reúne en la casa de Pedro Romaniuk donde se reunían artistas argentinos de el mundo cultural argentino, se reunían políticos famosos, congresistas, se reunían en secreto en la casa de Pedro Romaniuk para hablar de tres temas: vida extraterrestre, la vida después de la muerte y las profecías de un contactista llamado Benjamín Solari Parravicini, que falleció en 1967, que ya casi lo menciono en breve. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que ocurrió ahí fue que ellos hablaban casi toda la noche o a veces toda la noche, hasta las 5 de la mañana, de esos temas. El único clérigo que asistía era Bergoglio, y Bergoglio como que cuestionaba mucho, hacía muchas preguntas, analizaba la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues él llegó a convencerse que el fenómeno ovni era real, que existían los extraterrestres. Entonces él se hizo experto en el tema. Y Pedro Romaniuk, y ya le interesaba mucho eso, pero el tema que más le interesaba a Bergoglio era las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que ya lo mencioné. Pedro Romaniuk fue discípulo de Parravicini, que fallece en 1967. ¿Qué tiene de importante Parravicini? Él cuenta que desde niño, en la Gran Casona, como se le llamaba donde él vivía, él tenía contacto con gnomos, con duendes. A veces el cuarto de él temblaba, se escuchaban golpes, contaban sus hermanos. Fue creciendo y creciendo y de repente comenzó a tener comunicación con un sacerdote católico del siglo XVIII, que le dio mensajes. Un crucifijo que él tenía, supuestamente Cristo le habló a través de eso, y él comienza a tener mensajes. Él dice que en el año 1961 él estaba en una banca en Plaza Buenos Aires a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, y dice que se le aparecen dos seres que lo llevan dentro de una aeronave, y él fue abducido, dice él, en esa aeronave durante varias horas. Después de darle un mensaje de que hay que llevar el amor y la paz a este mundo, le dicen algunas cosas, él aparece nuevamente en la misma banca en la Plaza de Buenos Aires. Y él, a través de todas estas entidades, que yo creo que podemos saber quién está detrás de todas esas entidades, entonces comienza a dar profecías que Parravicini comienza a escribir en unos dibujos simbólicos extraños que se les llama psicografías, que él dibujó más de 1000. Y por ejemplo,
Hay muchas cosas muy interesantes, no porque son buenas, sino por lo que esas entidades revelan y que tenemos que tener los ojos abiertos. Pero para efectos del tema, ahí se hablaba, por ejemplo, de lo siguiente. Una psicografía de Parravicini decía, eh, hablando del Papa, el viejo Papa abandonará su cargo y el nuevo Mm, que viene será lleno de nuevas ideas. Habla del renunciamiento al papado de un anterior con viejas ideas y un nuevo papa que viene con nuevas ideas. Parravicini habla mm, de un papa que vendría para decir, tenemos que ir a las calles, láncese a las calles para ayudar a los pobres. Tenemos que mm, ayudar a los pobres. Un papado que sea un papa más de gentes. Y se hablaba que ese papa iba a venir a traer un nuevo papado, una nueva iglesia católica para andar en las periferias, entre la gente humilde, entre la gente común. ujú, Y entonces que a partir de ahí, ¿qué iba a pasar también? A partir de ahí lo que vendría era que ese papa iba a preparar al mundo para el conocimiento de estos seres de otros mundos, para el comienzo de una nueva era. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, y yo le aconsejo, hermano o hermana que escucha esto, no por eso piense que este es el último papa. Que mm. esto esté pasando no quiere decir que es el último papa. Vean que él está muy enfermo, no sabemos qué va a ocurrir con él, ¿verdad? Entonces, él comienza a tener conocimiento de todo eso y Pedro Romaniuk, enero 2009 o enero 2008, no recuerdo, uno de esos dos, es que Pedro Romaniuk muere, enero o febrero. Él estaba convaleciendo. Bergoglio lo visitó en el hospital varias veces y lo que sé es que antes, estando en cama en su última visita, una de sus últimas visitas, antes de que Pedro Romaniuk falleciese, él le dice a Bergoglio, tú sabes lo que te corresponde, ¿verdad? Sabes lo que tienes que hacer. Y él dice, sí, lo sé. Tenía que ser el siguiente papa, ¿verdad? Entonces, en el cónclave del año 2005, pues, ¿qué fue lo que pasó? Estuvo muy reñido entre Bergoglio y Benedicto XVI. Es prohibido sacar detalles del cónclave por un cardenal, pero un Ujú, ujú. cardenal, supuestamente francés, en un diario italiano, sacó los detalles de ese cónclave. Bergoglio pudo haber sido papa, pero él no quería dividir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, Bergoglio pudo haber sido papa, ¿cómo fue eso? Pero no pudo, no quiso dividir a la iglesia. en el Es año decir, él no. 2005, porque Ah, en muchos el votos 2005. estaban yendo a favor de él y muchos votos a favor del cardenal Ángelo Scola, pero Ángelo Scola Ah, pasó ok. una situación que no voy a mencionar, si no nos desviamos mucho, entonces los votos ya Ujú. iban para Bergoglio y para el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Sin embargo, Mm, él vio que se podía dividir la iglesia mucho entre conservadores y liberales o progresistas, y él no quería dividir a la iglesia, y él vuelve a ver a la Capilla Sixtina y como diciendo, Padre, no me hagas esto. En un receso, él desalienta a los cardenales para que no voten por él y voten por Benedicto. mm, Pero, ¿qué podemos decir de esto? Porque es muy interesante. Déjenme mencionarlo con la mayor rapidez, pero a la vez con la mayor información que pueda. Pasa algo muy interesante. Hay un sacerdote jesuita, creo Esteban, que vos sí lo conocen, no sé cuántos de los que están escuchando habrán sabido de él. En la iglesia adventista es muy famoso. Hay círculos donde es muy ujú, famoso. Sacerdote jesuita que falleció en julio de 1997, llamado Malachi Martin. ujú, ujú. Malachi Martin es muy conocido por su libro Las llaves de esta sangre, la lucha por el dominio mundial entre la Rusia de Mikhail Gorbachev, Estados Unidos y el Papa Juan Pablo II. Muy conocido ese libro entre los adventistas. ¿Por qué? Porque lo escribió un sacerdote jesuita, Malachi Martin, que él, que él fue secretario del cardenal Agustín Bea en el Vaticano, y Agustín Bea fue muy cercano al Papa Juan XXIII. Entonces, claro, es lo que llaman en inglés, porque no sé cómo decir en español, un insider, alguien de adentro, en la cúpula que sabía de estas cosas, y él sale denunciando que el Concilio Vaticano II abandonó a la iglesia original. Él se va a Nueva York, ¿verdad? Con el permiso de Juan XXIII, va a Nueva York, se hace escritor, no de una vez, trabajó limpiando, haciendo varias cosas,
luego se hizo escritor, ganó mucho dinero con sus libros, escribió muchas novelas, pero el último libro, penúltimo, porque el último supuestamente lo terminó de escribir, pero no se dio a conocer. Pero el último público es un libro que en español se le llama El último papa. No porque hablaba de cuál va a ser el último papa de la historia, no. El último papa conservador, hablando de el Papa Pío XII. Luego, él habla, en inglés el libro se llama Windswept House, una casa azotada por el viento. En ese libro, en forma de novela, él dijo en entrevistas que le hicieron que 85% de los eventos eran reales y 85% de los personajes también lo eran. Y lo escribió en forma de novela como ficción, algunos nombres los cambió para hablar de lo que sus fuentes del Vaticano le decían que se estaba fraguando en el Vaticano. Y voy a super resumir lo que habla él, que en el Concilio Vaticano II, unas noches antes de el nombramiento de el cardenal Montini como el Papa Pablo VI, se realizó en la Capilla Paulina en el Vaticano una misa negra para entronizar a Lucifer, para la venida de la era del hombre, de la humanidad, y que masones tuvieron que ver con eso. Wow. Entonces hubo un entronamiento de Lucifer o de Satanás ahí, Mm, en conjunción con Carolina del Norte, hacer mm. una llamada telefónica con Carolina del Norte, en una diócesis en Carolina del Norte, porque en la Capilla Paulina no podían pasar desapercibidos muchas cosas o elementos o la parafernalia para hacer eso, entonces que lo hicieran en conjunción en Carolina del Norte, ¿verdad? Entonces él habla de eso y a partir de eso, con la Unión Europea, se empuja con la Unión Europea y un nuevo Estados Unidos, la era del hombre, donde se deja fuera a Dios y Mm, en donde Lucifer a través de la masonería controlan el Vaticano. Esa era la cuestión. Entonces, Malachi Martin habla de la conspiración para hacer renunciar al papa de turno y una vez hacerlo mm. renunciar, escoger a un papa que pertenezca a los jesuitas. Ese libro fue escrito en 1996, llegó a ser un bestseller. Imagínese. El que no me cree puede ver Ujú. el libro, puede leerlo. Ahora, ¿qué Ahí hice yo? ujú, Porque mucha gente veía que Malachi Martin hablaba muy emocionado y yo decía, podrá ser un insider, pero es que como habla no me convence. ujú. Entonces, que algunos dicen, que fue un impostor, que fue un mujeriego, que aparentemente sí. Miren, si fue mujeriego o no, eso no sirve para desvalorar el testimonio de una persona. ¿Qué fue lo que yo hice personalmente? Investigar las aseveraciones de él con documentación histórica. Eso fue lo que yo hice y yo descubrí que lo que él dijo es cierto, ¿verdad? Ahora, él hablaba de ese grupo de cardenales o u obispos, algunos de ellos que participaron de ese entronamiento de Lucifer allá en los 60, que fueron los descendientes para tratar de hacer renunciar al papa de turno para escoger a un papa este, que fuera más con el Concilio Vaticano II. Ahora, ese libro habla de Juan Pablo II. Ujú. Con Juan Pablo II no lo hicieron, entonces lo hicieron con Benedicto XVI, que Benedicto XVI dice que no renunció por presión, pero ha salido mucha documentación que lo desmiente, inclusive Ujú. Eric Fratini, y un par de periodistas italianos también. Ahora, un libro como por ejemplo Merchants in the Templum o Los Mercaderes del Templo, eh, periodistas como Paolo Saulini, si mal no recuerdo es. Entonces, pasa todo eso y entonces se revela la cuestión de la conspiración dentro del Vaticano y muchas cosas. En el Vaticano hay dos masonerías, una masonería en contra del Vaticano y una masonería que quiere salvar el Vaticano. O sea, esas son las dos Interesante. masonerías que hay. La logia Ujú. propaganda número 4. Entonces, eligen a Bergoglio y Disculpa, ujú, Gabriel, ahora que estabas hablando de la masonería, se me vino a la mente y a lo mejor voy a poner la foto por ahí de que Joe Biden, ¿verdad? Fue inaugurado, me parece, o le dieron una cosa honoraria en la masonería justo cuando salió la presidencia. Entonces, muchas de las personas que ven los videos ya están familiarizados con la masonería y las sociedades secretas. Walter White habla bastante de eso, pero es bien interesante, ¿verdad? Que realmente esto es real, es real. exactamente. Ujú. Ahora, lo interesante con todo esto es que Austen Ibereich, ya recordé el nombre del periodista, uno de los principales, si no el Mm, considerado el principal biógrafo de Francisco, del Papa Francisco, Austen mm. Ibereich.
Austin Ibereg escribió el libro El Gran Reformador. Se consigue en español así. Mm, Y él es amigo personal del Papa. Escribieron un libro en conjunto ellos incluso. Y es amigo personal del Papa. Nada de esto es secreto, eso está por internet. Y él escribe en su libro El Gran Reformador la conspiración para elegir a Bergoglio, como lo dijo Malachi Martin. Es un grupo que se llamó el Grupo de San Galen, porque se reunían en la ciudad de San Galen en Suiza. Ahí lo pone desde 1996. Malachi Martin habla de principios de los 80. Yo investigué y encontré con documentación de revistas sí, sí, no, no, una revista italiana y otras revistas y demás, y más documentación donde se sabe que era desde los 80. El grupo de San Galen se mm, reunía en Suiza con el cardenal jesuita que falleció en 2012, el cardenal Carlo María Martini. Era progresista a full, a favor del aborto, a mm, favor del homosexualismo, a favor de todas esas cosas, ¿verdad? A favor de cualquier religión, la que sea, la que sea. Y lo interesante es que esto no lo digo yo, esto salió en el diario italiano El Espresso, por entonces, Carlo María, toda la documentación y las fuentes exactas están en mi libro. Carlo María Martini, unos meses antes de la renuncia de Benedicto XVI, 6 meses. En junio del 2012, Benedicto XVI visita a Carlo María Martini en su residencia en Italia. ¿Y qué le dice Martini? Es hora de renunciar. La curia es irreformable. mm, Él renuncia. De hecho, en el diario El Expreso hablan, vamos a ir a San Galen a reunirnos porque vi a un cardenal muy viejo y enfermo que no va a durar mucho. mm, Entonces, en el libro de Malachi Martin se habla de la conspiración para formar un nuevo orden mundial con una Unión Europea y un Estados Unidos que guíe las políticas de los 5 continentes, progresista, pero saben que el talón mm, de Aquiles es un poder político religioso muy poderoso que es el Vaticano, que es muy conservador porque si bien Juan XXIII y Pablo VI iban bien con el Concilio Vaticano II, Juan Pablo I también lo iba a hacer, pero duró solo 33 días. Y mm, entonces Juan Pablo II vino con política del Concilio Vaticano II, pero no tanto. Él hizo un gran retroceso, no total, pero un gran retroceso y fue un papa muy conservador, extremadamente mm. conservador. Entonces ellos querían, no, 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 hay que escoger un papa como al Concilio Vaticano II y el tema era controlar al Vaticano, controlarlo para que entonces siendo infiltrado tener un papa jesuita que se acomode con las políticas progresistas del mundo, que los que han seguido al Papa Francisco saben que no es secreto de lo muy progresista que es él, ¿verdad? Ok, mis hermanos, estamos de vuelta. Se nos cortó el internet. Vemos que el enemigo está haciendo lo mejor posible para que esta información no salga, pero bueno, gracias a Dios que podemos recobrar el internet y seguimos con la grabación. Ustedes no perdieron mucho tiempo, nosotros sí, pero bueno, vamos a seguir con el programa. Y pues bueno, mi hermano Gabriel, usted nos estaba comentando un poquitito acerca de algo bien importante. Puede continuar. Pues sí, bueno, les mencioné antes de la interrupción que hubo con el internet, que en junio del año 2023, News Nation, la cadena de red de noticias por cable allá en Estados Unidos, hizo una entrevista a un periodista de investigación muy reconocido a nivel mundial que ha ganado muchos premios, es uno de los topes en periodismo, Ross Coulthart, él es un periodista que nació en Reino Unido, pero él vive desde hace muchos años en Australia. Pues bueno, él trabaja para News Nation, viaja constantemente a Estados Unidos para diferentes cosas que hace, pero trabaja desde Australia. Él hizo una entrevista a un ex agente de inteligencia que trabajó para el UAP Task Force, ¿ok? O el grupo de trabajo sobre ovnis, ¿verdad? Él se llama David Grush. Pues él hizo una entrevista de como 45, bueno, muy extensa, pero la versión corta, editada de News Nation, 45 minutos, donde él trae a colación toda la historia que les mencioné que viene con el New York Times desde el 2017, en donde él habla que él logró, al entrevistar a 40 testigos dentro que pertenecen al Departamento de Defensa, dentro de la comunidad de inteligencia, altos mandos, en donde le dijeron que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando un programa de recuperación y de ingeniería inversa de
aeronave de origen desconocido. Mm. Ahora, recuperaciones porque o se estrellaron o de repente bajaron solitas, se quedaron ahí como un regalo, por decirlo así. Y aparte de eso, pues dice que en varios de esos casos se encontraron los cuerpos de los seres ahí. Ahora yo creo Mm, que no solo para adventistas del séptimo día, para algunos puede provocar un poco de desconcierto, cuerpo, según lo que conocemos de la mm, Biblia, los que creemos en el don profético manifestado en la vida y obra de Elena White. Puede ser un poquito desconcertante o tal vez decir, con solo esa inspiración ya me dice que lo de los cuerpos es mentira. No es mentira, pero ya casi resolvemos el tema de los cuerpos, ya les digo. ujú, Eh, es muy conocido el caso de Roswell, el ovni que se chocó en junio del año 1947 en Nuevo México. Encontraron dos cuerpos, uno vivo, el otro estaba muerto. Este, hay mucha investigación que se ha hecho sobre eso. Un físico nuclear que falleció hace años, con el que me comuniqué también, es Stanton Friedman. Él escribió Crash at Corona, hablando sobre ese caso. Pero muchos otros, como Kevin Randall y otros, han escrito mucho sobre eso. Y el caso de Aztec, Nuevo México, en 1948 también, 16 cuerpos. Se había desestimado diciendo que era charlatanería y todo, pero bueno, Scott y Susan Ramsey, entrevistados por Ross Coulthard, pues ellos hicieron una investigación de tamaño envergadura con documentos y testigos de mm, primera mano donde encontraron que era cierto, ¿verdad? Denme un mm. segundito porque se me trabó un cable aquí. Listo. Claro, Entonces, no se preocupe. eh, resulta que David Rush dio esa entrevista donde él habló de todo eso. Se hizo después de junio una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos donde David Rush, con dos expilotos de la Marina, David Fravor y el otro no preciso nombre ahorita no lo recuerdo, esos dos expilotos de la Marina tuvieron esos encuentros muy dramáticos, pues con Mm, ovnis, ¿verdad? Y David Rush fue, digámoslo así, el testigo estrella donde habló de todo esto, ¿verdad? ujú, Donde él habló de ese programa de recuperación e ingeniería inversa. Ellos no aseguran que son extraterrestres porque ellos dicen que no tienen evidencia. Ellos dicen, hay varias teorías que pueden ser extraterrestres, pueden ser seres ultradimensionales que viven en otra dimensión y para eso utilizan argumentos de la física cuántica y demás para eso, o que pueden ser ultraterrestres, que ellos que creen en la teoría de la evolución, que hubo una rama que se perdió ahí mm, en la evolución y que viven ocultos en las montañas, en el mar, porque se ha ujú, encontrado mucho en el mar, etcétera. Eh, hay altas personalidades muy metidas en esto. Por ejemplo, eh, un, un científico muy conocido en medicina de la Universidad de Stanford, en California, el doctor Gary Nolan. Él ha sido entrevistado muchas veces. Estamos hablando de Stanford, que son palabras ujú, mayores, y él ujú, fue, déjenme ver, él fue candidato a Premio Nobel de Medicina en el año 2023. Y mm, él habla de cómo la CIA, pues, le dio varios registros para examinar los casos médicos de varios oficiales que tuvieron ciertos daños al encontrarse con estos objetos. La Agencia Central de Inteligencia, pero también con un científico muy conocido también, ya jubilado, llamado Jack Vallée. Ustedes no lo van a encontrar como Jack en inglés, J-A-C-K, Jacques, Q-U-E-S, Jacques, pero se pronuncia mm, Jack porque él es francés, pero vive allá en California, cerca de Silicon Valley. Entonces mm. ellos han extraído metales de lugares de choques y las aleaciones, las composiciones son tan extremadamente avanzadas que ellos dicen no hay nadie que pueda replicar eso en el planeta. Ok, Interesante. en cuanto a los cuerpos, antes de mencionarles algo respecto a la línea que traíamos con el Papa, porque Ujú, es bueno ujú, hacer esta pausa para que sepan bien por dónde va esto. En cuanto a los cuerpos, hay por lo menos 4 testimonios, ¿ok? mm, Primero que todo, en el primer libro sobre el caso de Aztec en 1948, hubo un libro escrito en 1985 donde viene el testimonio escrito con un documento de un médico. Ese médico dice que los cuerpos que encontraron da muchos detalles, pero yo voy a ir a lo que nos interesa acá y para aprovechar el tiempo. Dicen que los cuerpos sí eran material biológico, pero parecían construidos. ¿Ok? interesante.
ese es el primer testimonio. El segundo, el doctor Gary Nolan hizo una entrevista hace unos años con un periodista llamado Tucker Carlson cuando él trabajaba para Fox News antes de que lo Ujú, despidieran de ahí. Y él habla de que en sus contactos dentro de la comunidad de inteligencia y que están dentro de este programa que oculta todo esto. Ingeniería inversa significa, de paso, porque no lo expliqué, toma la aeronave e intentan investigar cómo funciona. Pues todos los testimonios que han ujú. salido es que no logran dar casi con nada, con excepción de uno que lograron hacer la ingeniería inversa a una aeronave triangular. Ok, ahora, Gary Nolan en esa entrevista dice que la comunidad de inteligencia, cuando encontró los cuerpos y los examinaron, ellos dicen, esto no parece original. Y ellos tienen la sospecha en la comunidad de inteligencia que el origen del fenómeno no son las inteligencias que hayan encontrado en el sentido de los cuerpos muertos que encontraron ahí o vivos, sino que hay una fuerza que ya ellos están más convencidos, es una fuerza de carácter espiritual, que lo que hizo fue Interesante. tomar algún cuerpo o cuerpos y lo que hizo fue no crear vida, sino manipular vida. ¿Ok? Mm, ujú. Ahora, manipular vida. Todo eso, ustedes y yo creo que sabemos quién puede no crear, pero puede manipularla. No sé Claro. si recuerdan la historia de la redención, lo que dice la hermana White en citas muy controversiales. Antes del diluvio, pues Satanás se dio a la tarea de Sí. hacer ciertas combinaciones ahí. Entonces, Satanás puede Claro, manipular esto, amalgamaciones. amalgamaciones. Entonces, Ujú, todo eso es posible. Un ex agente de la CIA hace unos años dijo que se había encontrado ADN humano. Ahora, otro testimonio es del caso de Varginha, Brasil, en el año 1996. Hay un documental que salió hace un par de años atrás por un cineasta llamado James Fox, que trata ujú. de el caso de los ovnis de Varginha en Brasil, 1996, otro choque ahí, muy conocido. Hace poco salió un libro en donde un ex alto mando de las Fuerzas Armadas de Brasil dice que no eran extraterrestres, eran cuerpos modificados. ¿Ok? Wow. Ahora, lo interesante es que cuando encontraron uno de ellos con vida, estaba vivo y se movía, pero era modificado, ¿ok? Ahora, hace no mucho, bueno, hubo esa audiencia abierta en el Congreso de los... Nada de esto, hermanos, es secreto, eso está en las noticias, por todo lado. Por todo lado, entre comillas, porque CNN y otros relativamente han dejado de reportar muchísimo. El New York Times un poquito por ahí otra vez, pero ahora viene un documental para este mes que viene que se llama The Age of Disclosure o la era de la revelación, por decirlo así, donde salen 34 personas que trabajaron para la comunidad de Ujú. inteligencia, el Departamento de Defensa, etcétera, hablando de la realidad y que tienen oculto todo esto, ¿verdad? Ahora, eh, volviendo a la entrevista con David Grush en junio del 2023, el Papa Francisco vio esa entrevista. Esto que les digo, si es información confidencial, hay Mm, muchas cosas pero yo no puedo dar detalles, ¿verdad? Pues eh, el Papa mm. Francisco cuando vio eso, él también estuvo considerando hacer algo, más con el papel que se supone que Parravicini dijo que tenía que tomar ese Papa, ¿verdad? Entonces resulta que luego vino Chuck Schumer. Chuck Schumer es un congresista, líder de la minoría en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos. Esto tampoco es Ujú, secreto y se puede encontrar en Internet. Él propuso la enmienda Schumer, donde 23, creo que era 23 o 24 veces, yo leí toda la enmienda, en donde si se aceptaba en la ley de gasto de defensa nacional llamado NDAA, la del 2023, si se aceptaba en noviembre o diciembre, que es cuando se hace la votación de las diferentes leyes para el gasto fiscal, poder pedir a los subcontratistas privados o contratistas privados del Departamento de Defensa liberar todo la inteligencia no humana recuperada de aeronaves de origen desconocido. Así de claro y wow. contundente viene. Yo no me lo estoy Ujú, inventando. El que sabe inglés, bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero ustedes ponen Schumer Amendment en inglés, Amendment ujú. y ponen 2023. Bueno, falló a finales de 2023, no se aceptó. ¿Quiénes fueron
los que lucharon fuertemente para que no se aceptara, 3 congresistas republicanos que reciben dinero de estas agencias aeroespaciales que tienen en Mm, secreto todo esto. Entonces, interesante. de hecho, estaban corriendo rumores en línea de que no iba a pasar la enmienda, se estaba votando. Yo contacté a una fuente, con fuentes dentro del Congreso, y le dije, ¿es verdad esto? Y me dijo, no se ha terminado de votar, pero mejor dicho, no va a pasar. El año pasado, Schumer la puso otra vez, pero no la aceptaron. Entonces, la van a volver a meter para ver si viene otra vez. Un servidor ha tenido contacto y todavía lo mantiene con por lo menos, bueno, prefiero no decir el número, nada más decir que no es mucho, con algunos contactos cercanos y alguien relacionado dentro del programa, dentro de este programa. Y me han Mm, dicho cosas, me han compartido cosas. Por ejemplo, ellos saben muy bien que el fenómeno es atraído por la música, le encanta la música. wow, Por lo que voy a decir, tal vez algunos se extrañan, tal vez una guitarra eléctrica atrás. Esta oficina no es mía, esta oficina es prestada. Entonces, ellos les atrae la música que al Señor no le agrada. Les encantan interesante. los tambores, son muy atraídos con el tema de los tambores. Y en Wow. esta serie de History Channel, El secreto del rancho Skinwalker y Más allá del rancho Skinwalker, se ven cómo invocan al fenómeno con música de tambor. No importa, sí, es verdad que hay ciertos movimientos, ciertos sonidos con el tambor, ciertos ritmos que atraen más, pero se ha encontrado que cualquier ritmo los atrae. Puede ser Qué de manera interesante. invisible, puede ser por esferas de luz, sencillamente con mal comportamiento, donde el enemigo aprovecha cierto estado en las ondas cerebrales que la ciencia lo ha demostrado a diestra y siniestra. Utiliza Ujú. mucho la música, mucho el tema de la música. Sé que hay un esfuerzo muy grande dentro del gobierno de Estados Unidos para que se revele. Ahora, cuando Francisco se dio cuenta de todo eso, el Papa, aquí es donde voy a ir muy por encima. El Papa está en un proyecto para ellos revelar esto. Yo sé quiénes son algunas de las personas encargadas del proyecto, son bastante conocidas, pero no podemos decir nada al respecto. Para los que no creen, con mucho respeto, no puedo hacer nada y tiene todo el derecho de no creer. Lo que les digo es que den tiempo para que se desmienta, pero yo conozco bien de fondo que eso se está preparando ahí, porque he hablado con gente cercana al Papa, relativamente cercana y muy cercana al Papa Francisco también. Entonces eso es lo que está pasando ahora, hermanos. En los pocos minutos que nos quedan, tal vez quiero mencionar muy breve. Eh, Hay muchas cosas con el tema de este fenómeno, demasiadas cosas. El Ujú. conflicto de los siglos habla mucho del fenómeno, pero ustedes no van a encontrar la palabra ovni porque no había sido inventada en ese entonces. Elena White usa otras palabras. Ujú. Por ejemplo, a dinosaurio hasta el siglo XIX se le llamaba dragón. Cuando ya vino el término dinosaurio en Escocia, se cambió en los diccionarios, se quitó el término dragón y se puso dinosaurio, y dragón se relegó tiempo después como un animal mítico, ¿verdad? Es igual con los ovnis. Elena Interesante. White, en el conflicto de los Ujú. siglos, no tengo la cita aquí, pero tal vez con cosas que digo usted la puede buscar. Elena White habla de los Ujú. espíritus que se hacen pasar por los muertos y ella le dice seres de Sí. otros Ujú. mundos, seres de otros mundos. Ujú, Y ella ujú. luego pone cuatro Sí. referencias bíblicas. Y si ustedes ven las 4 referencias bíblicas, es adoración a Baal y contacto con los muertos. Lo curioso es que dentro de la comunidad de inteligencia, y no solo la comunidad de inteligencia, Jack Vale ha publicado, yo puse en mi libro un capítulo sobre eso, donde el fenómeno ovni en la antigüedad, de las culturas antiguas, se relaciona mucho con el tema de la inmortalidad del alma. Ahora, Mm, Francisco, el Papa Francisco sabe por las profecías de Parravicini, Pedro Romaniuk y las psicografías de que esos seres supuestamente tienen que venir en la segunda venida de Jesús.
Ya ustedes saben cuál segunda Wow. venida de Jesús es esa. ¿De cuál Jesús? Entre ¿De cuál comillas. Jesús? La que habla del Ujú, conflicto de los siglos en el capítulo 40, el tiempo de ujú, angustia. Ahora, el problema con este fenómeno, hermanos, es que, y aquí recuerdo lo que dice Mateo 24, que Satanás engañará si fuese posible a uno de los escogidos. Entre más ujú, conocimiento haya, entre más profundo, Satanás tiene que ser lo más astuto que pueda. Nunca va a ser ujú, perfecto porque Dios nunca lo va a dejar. Pero nosotros tenemos responsabilidad profunda y grande de estudiar nuestras Biblias, leer los escritos de la hermana White para estar alerta. Por ejemplo, hay muchos casos de milagros y de contacto que se parecen a muchos testimonios que tenemos en la iglesia adventista del séptimo día. Estoy diciendo que esos ujú, testimonios en la iglesia adventista entonces son del diablo. No, son de Dios, van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero dentro del tema del fenómeno ovni hay muchos casos en lo espiritual, en la sinceridad y todo, en los milagros, en respuestas a oraciones, que es extraordinariamente similar a esto. Extraordinariamente. Es mm, tan parecido, que por ahí va el tema de la falsa lluvia tardía, ¿verdad? Hace poco, hace un mes y algo, Ross Coulthard mm, entrevistó a Jake Barber, que trabajó para un subcontratista y mostraron el video de uno de los que recuperaron en grande, en forma de huevo, ¿verdad? Eso salió en News Nation y está mm, empujando a que el Congreso haga más audiencias y se revele esto. Ahora, para los que no saben, que se había mencionado, Ross Coulthard me hizo una entrevista a mí para un podcast llamado Reality Check. Tuvimos contacto ujú, en septiembre del año 2023. Fue muy interesante, no tengo tiempo de contar, pero mi propósito era, yo le doy información y él me da a cambio para documentar lo que tenga permiso de él. ujú, Entonces yo le dije, Ross, tengo información sobre el Vaticano y este tema, yo le puedo dar nombres a usted, puedo darle contactos personales, un montón de datos, y usted con, con la talla que tiene y la experiencia puede dar con más información que yo. Entonces, él vio los nombres, lo profundizó y lo investigó, dijo que estaba bien hecho, y sí hubo intercambio de información, pero lo menos que me esperaba, y era como que el Espíritu Santo me decía, y tengo a mi esposa como testigo. Alguien dirá, cualquiera es la esposa, pero es mi esposa. Y ella me dijo a mí, y yo le dije, amor, viene algo más grande con esto, estoy seguro. Entonces Ross me dijo, quiero invitarte para un especial para News Nation. Y ese especial fue el 27 de noviembre. Y ahí está. ¿Y cuál es el propósito? Que muchas personas en todo el mundo, estamos hablando 12 países en 4 continentes, han conseguido el libro. Han conseguido el libro y el propósito es que sea algo que los inquiete y vean para dónde va esto. Ha sido mm, una enorme bendición y lo último que les digo ya para concluir acá, hermanos, de mi parte, al menos que Esteban tenga alguna pregunta más, una ujú, intervención, este, estamos trabajando en cosas. Cuando digo emocionante, no me estoy refiriendo, oh, tipo Hollywood, no, no. ujú, Lo digo en un sentido maduro, espiritual, no para despertar una curiosidad sensacionalista. Estamos trabajando en cosas muy emocionantes, con, con personas relacionadas a esto. Cosas grandes que en las próximas, no sé si semanas, todavía no estoy muy claro, meses, las estamos trabajando. Cosas ujú, grandes, donde Dios fue Él el quien decidió abrir la puerta a un servidor para nosotros hablar de ciertas cosas y yo he tenido ujú, la libertad de hablar de lo que creo. La he ujú, tenido. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo ahí? Eso hay que dejárselo a Él. Y dicho sea de paso, por eso yo les dije, oren por el Papa. Nabucodonosor en su tiempo. Daniel fue un siervo de Dios. ujú,
Yo no me estoy comparando con Daniel, no malinterpreten. Lo que estoy haciendo es tomar un principio bíblico, porque los seres humanos somos polvo, no somos nada. Si el Señor quita el Espíritu Santo, hermano, no valemos nada. En Costa Rica decimos, no valemos ni un 5 ni una peseta, Ujú. decimos en Costa Rica. Entonces, trata de Así la es. gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Sin Dios no se logra nada. Esto nada tiene que ver con que, uy, que Ujú, conoce, no, es la gracia de Dios. Si no es por Dios, olvídense, nada funciona. Y créeme, todo esto ha requerido mucha ujú, humildad, mucha oración, muchas pruebas, porque al estar trabajando en esto es un trabajo agotador. Mentalmente es muy agotador por los temas en los que uno se mete y uno tiene que mantener el equilibrio ahí, pero Dios está haciendo cosas que espero en el futuro relativamente cercano, bien cercano, vamos a ver, lo estamos trabajando con ciertas personas. Son cosas muy grandes que pueden ayudar para dar a conocer el mensaje que tenemos. mm. Amén, amén. Ya, como dice la Biblia, ¿verdad? Muchas personas en los últimos días van ellos saben que algo, en eventos de los últimos días, algo sorprendente va a pasar. Ellos ven las señales y están apercibidos. Y mientras que realmente yo nunca había pensado en el tema de las amalgamaciones y todas estas cosas, pero realmente hace bastante sentido. Estaba leyendo la cita aquí y ella dice que básicamente ese fue el pecado, que básicamente colmó la gracia, el meterse a jugar con eso, con los antidiluvianos. Exacto, Es una exacto. cosa Hay, terrible. hay muchas cosas que han pasado, hay cosas increíbles que han pasado. Eh, este, Me atrevo a decir nada más, por ejemplo, cuando tuve un contacto con una de estas personas ligada al Vaticano, Ujú, me dijo, me hizo ver, vamos a ponerlo en oración a usted. Cuando nos comenzaron a poner en oración, esto yo lo comenté a Bradley, ujú, en su programa lo comenté en la primera ujú, o segunda entrevista, que la segunda entrevista con él todavía no ha salido, pero cuando comenzaron a orar por un servidor, eh, porque ellos querían ganarme ahí, entonces comenzaron a aparecer esas esferas de luz. mm, Y la gente encima de mi casa. mm, Y hubo que orar y orar y orar y orar. Y el Espíritu Santo desapareció eso, porque ya estaba teniendo yo dolores de cabeza. Mi hijo, el del Wow. medio también. Mi esposa sentía hasta que se fue. Hasta que se fue. Mm, Gente ligada a este tema con el Vaticano. mm, Entonces, no es un invento, es real, es algo muy real. Y si bien un servidor está en esto, hermanos, esté usted en la posición en la que yo estoy o no, el futuro va a obligar a que todos estemos ahí, porque sin importar el rango, ni la edad, ni el sexo, vamos a quedar en el punto de mira del mundo, claro. porque vamos a ser los rebeldes. Ujú, Y ujú, entonces, no importa qué sepa usted o qué no sepa, si usted está adherido a lo que dice la palabra de Dios, va a ser blanco. Aquí, la importancia es tener una preparación espiritual y ahí donde está usted, los dones que usted tiene, usarlos ante el Señor. Y por amén. grandes que sean los problemas, hay alguien que es más poderoso. No es el Ujú, creador del universo, las galaxias, ujú, los planetas, abrió el mar rojo, derrotó ejércitos enteros. ¿Por qué tenemos que temer? Sé que es amén. fácil decirlo y otra cosa es experimentarlo, pero para ganar esa confianza tenemos que día con día poner en práctica nuestra fe. Amén. Tenemos que estar completamente arraigados con Jesús, ¿verdad? Sujetados a la viña, ¿verdad? Me parece que dice en español. Me acuerdo también en la historia de Juan, bien rapidito, que Juan era una persona que conocía bastante a Jesús y hablando de estas manifestaciones espiritistas y estas manifestaciones de los UFOs o ovnis y todas estas cosas, si no estamos agarrados a la palabra de Dios, podríamos caer, porque Juan, bien interesante, ya estaba leyendo la Biblia y en el Apocalipsis nosotros encontramos a Juan, el discípulo amado, adorando a un ángel 2 veces, ¿verdad? El ángel tuvo que rebuke him, dicen en inglés, o el ángel tuvo que amonestarlo, decirlo, no me adores, ¿verdad? No me adores. Y 2 veces. Y uno podría pensar, wow, Juan conocía bien a Jesús. Juan tenía una buena relación con Jesús. Juan sabía que no hay que adorar a ningún otro más que a Dios, pero aún
la gloria de esa aparición del ángel, que era un ángel bueno, obviamente, Gabriel, la gloria del ángel, la luz y todo eso, le llevó a él, ¿verdad? A postrarse. Si nosotros no estamos arrasgados en la palabra de Dios, al contemplar estas manifestaciones a través de milagros, a través de manifestaciones espiritistas o espiritualistas o lo que sea, gente sanándose, los que no están arrasgados en la palabra de Dios definitivamente van a caer. Entonces, el punto que tú hacías es bien importante. Es en Cristo Eh, que es el que nos sostiene. exactamente. Eh, Ujú, una cosa que quería decir, recordé el libro por la importancia de la información. ujú, Hermanos, me van a perdonar por el precio en físico. Yo le comenté a Esteban el otro día. ujú, Ese ujú. precio no lo pongo yo, la mayoría es Amazon. Entonces, Es no me Amazon. queda de otra. Si yo pudiera traerlo increíblemente más barato, lo hago, pero ellos no me dejan opción. Entonces, eso es en formato físico. Estamos orando Ujú, por ver qué se puede hacer, pero mientras tanto está el formato digital y no es la única página donde se vende. Hay otras que no recuerdo ahorita cuáles son, pero se ujú. vende y yo creo que el precio varía un poquito más barato tal vez. Ujú. Ok. Sí, no, y digitales, aunque mucha gente, a mí generalmente me gusta leer en físico también, tenerlo, tocarlo, subrayar, pero Mm. bueno, por lo menos digital también es una opción fácil, ¿verdad? Ahora que todo el mundo tiene los teléfonos, que también hay apps que también le leen a uno a través de Kindle y todo lo demás, es una buena opción. Mi hermano, nada más quería hacer una preguntita, quizá una de las cosas que usted estaba mencionando. ¿Por qué cree usted que las personas, especialmente aquí en Estados Unidos, en el Pentágono, aún están un poquito reacios en revelar estas cosas? ¿Tiene alguna idea de eso? Ujú, Sí, dos cosas rápidas. Primero, Lou Elizondo, que trabajó para ATIP, ujú, él ha hecho ver varias veces que hay un grupo en el Pentágono, este, que él confirmó la existencia de ese grupo a partir de un libro escrito en el año 2010 por un investigador llamado Nick Redfern. Nick Redfern ha mm, escrito muchos libros de conspiranoicos que no estoy de acuerdo, pero hay cosas que las ha tenido bien. Y él escribió un libro que se llama Final Events, o eventos finales. Entonces, cómo mm, hay un grupo dentro del Departamento de Defensa que son cristianos mayormente de mm, corte evangélico, digamos, que ellos creen que son demonios. Entonces, ujú, ellos no quieren que esto se revele, ¿verdad? Entonces, ahora tal vez alguien podrá decir, bueno, entonces están haciendo bien. El problema es que dentro de ese grupo ellos están dispuestos a tomar medidas muy severas y muy anticristianas al que quiera revelar esto. Entonces, interesante. es como extremista, digámoslo así, ¿verdad? Ujú, Ahora, lo otro, hace unos años atrás, unos 2 años y medio, algo así, no recuerdo. Este, hablé con alguien de dentro que está cercano a los gatekeepers, que trabaja para los ujú, gatekeepers, los que mantienen esto. Y esa persona me había dicho a mí, a un servidor, que realmente, aunque eso sea de esa manera, el fenómeno tiene el plan de darse a conocer de una manera que en el futuro cercano apoya a la Iglesia Católica y que lo que quiere hacer ujú, es provocar una mezcla entre el catolicismo que ha traído Francisco, que es progresista, con un catolicismo ultraconservador para unir digamos, mm. ambos Am- pensamientos, ¿verdad? Ambos pensamientos. Ujú, Ahora, eso me dijo esta persona, pude corroborar a ciencia cierta que sí está en contacto con estas personas. Tuve contacto 2 veces con esta persona, un poquito más. Yo le pregunté a Ross Coulthard, el periodista, yo le dije, ujú. Ross, me dijeron esto, tú que tienes muchos más contactos que yo dentro del programa, ¿qué me dices? Pero él no, hasta la fecha no ha podido corroborar más esa parte de la información, ¿verdad? Pero no me Ah, ok. extrañaría que sea cierto siendo lo que conocemos que tiene que venir, ¿verdad? Ujú. Y la vez pasada habías compartido con nosotros que es el Papa Francisco que quiere revelar este proyecto antes de salir o morir, ¿verdad? Él quiere revelar este proyecto. No sabemos si podrá, Ujú, eso es lo que no sé. Su miedo, como yo mencioné en el programa anterior, es si él se va y queda un papa ultraconservador que esté en contra de esto,
que el proyecto se le eche para atrás, ¿verdad? Ujú, Entonces, yo ujú, no sé si él va a tomar una medida emergente o si antes de irse, si llega a morir o llega a renunciar, o no sé, bueno, antes de que él vea que puede morir, perdón, ujú, o que renuncie, o si ante el peligro él tiene listos tal vez personas que son leales a él en el cargo que den a conocer esa información independientemente del Papa, como siendo rebeldes al Papa de turno si no va con el legado de Francisco y que digan aquí están las ujú, cartas firmadas por el Papa. Es una sospecha de lo que él tal vez podría hacer, pero no me ujú. extrañaría si un Papa conservador vaya a favor, porque hay muchos dentro de la resistencia de Francisco que aunque están en contra, hay muchos otros que están abiertos. Entonces hay que ver cómo se va a desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla? Y obviamente de este lado aquí en los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, por lo menos lo dijo cuando estaba en su candidatura como presidente, él dijo que quería revelar esas cosas como muchos otros documentos que quiere revelar y que ya firmó. Me acuerdo un video que vi donde él dijo, estaba en una conferencia con muchos de los gobernadores republicanos y estaban hablando de los drones que estaban en New Jersey, que estaban volando. Y ahí mismo, yo de hecho iba a hacer un video, no lo hice, pero ahí mismo muchos gobernadores dijeron que han visto esos drones también volando en áreas de armamento nuclear, ¿verdad? Y que ellos necesitan saber qué es, y hasta ese punto nadie sabía. Al parecer Donald Trump ya sabe, por eso se quedó todo un poco más tranquilo, pero él quería también revelar esas cosas, ¿verdad? Barack Obama y todos los presidentes, ¿verdad? Realmente han manifestado de que sí hay algo allá afuera y que ellos realmente no saben qué es. Bien Lo interesante todo eso. preocupante es que la secretaria de prensa, Leavitt, ella poco después de que Trump juró como presidente, en los primeros Ujú. días ella en la conferencia de prensa dijo que fue la FAA que manejaba los drones, pero Sí, sí. Ujú. dentro del Congreso han desmentido diciendo, no, ellos no saben nada. No ¿Por saben qué nada. el gabinete de Trump está diciendo esto? Porque muchos testigos dicen, los drones de repente se desaparecen, salen, algunos se ven como drones, algunos son del tamaño Ujú. de un autobús escolar, otros son luces que desaparecen dentro de, eh, o sea, ahí en Nueva Jersey creo que es el epicentro donde todo, pues Donde todo pasó, sí, hablaron, la mayor manifestación. Ujú. detectaron 40 que subieron del mar y fueron detrás Imagínense. de un crucero, salieron del mar. Entonces ellos Ujú, dicen que algo se está ocultando. Ross Coulthard, él habló con Donald Trump Jr. y le dijo, hable con ujú, su papá, mire, este es un secreto. Y sí que le habló. Y Ross ha hablado con gente cerca del el gabinete de Trump, y ha luchado y hay interés, pero él a la vez se siente un poquito decepcionado por cómo va. Igual, yo no estoy diciendo que yo estoy diciendo que esto se revele, ¿verdad? ujú, ¿Por ujú. qué? Porque sabemos lo que el enemigo quiere hacer. Lo que tenemos que hacer es orar que Dios detenga o acelere como Él quiere, porque Claro, Él claro. sabe cuándo tiene que permitir las cosas. Y cuándo la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a estar listos para recibirlos? Y es bien interesante que los últimos temas, ¿verdad? De la revelación de Epstein y todo lo que tuvo que ver con su isla y con todo lo demás, demuestra que aunque una persona o dos quieran revelar, realmente hay toda una burocracia y hay todo un sistema detrás de, ¿verdad? El gobierno en este caso, ¿verdad? Le llaman el pantano, el SUAM. Entonces, Trump firmó para que se revelaran los documentos de Epstein, que es este hombre que tuvo tantos problemas con el tráfico y todo lo demás en esta isla. Y los papeles que salieron estaban todos básicamente pintados de negro, no se supo nada nuevo. Entonces, eso demuestra que aunque una o dos o tres personas quieran, realmente hay todo un sistema que muchas veces impide o que facilita ciertas cosas dependiendo de los intereses o las agendas que ellos tengan. Es Es porque interesante. tienen hay niveles de clasificación de documentos y hay unos que es para arriba Ujú, de top secret, ¿verdad? ujú, O absoluto secreto. Y hay una sobreclasificación de sobreclasificación de sobreclasificación para que no se encuentren estas cosas. Entonces, imagínense. ahorita el gobierno de Trump con Elon Musk, ellos están trabajando duro para acabar con la burocracia de la sobreclasificación para revelar Ujú, esos programas, porque se supone que este programa está en el tope de los secretos de los Estados Unidos. Y no solo está al mm, tope, sino que también, además de estar al tope, recibe billones de dólares, eso viene de todo ciudadano estadounidense, muchos de sus impuestos van ahí,
y no tiene Mm, supervisión del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, en el Congreso están imagínate. furiosos. Ellos lo Ujú, han hecho ujú. ver. Tim Burchett, Ana Paulina Luna, congresistas como ellos, Ana Paulina Luna, Tim Burchett, Kirsten Gillibrand, están furiosos. ¿Cómo es posible que hay algo y, y el Departamento de Defensa nunca pasa una auditoría? Nunca la pasa. De ¿Para verdad dónde que va sí. ese dinero? Y dicen que mucho de ese Ujú. dinero va a ese programa. Va a ser tu programa, interesante. Hermano, muchísimas gracias. Yo creo que podemos terminar con Ujú. tal vez alguna, con toda esta información ahora nosotros como cristianos, como adventistas, como estudiosos de la Biblia, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que usted ya lo cubrió y ya mencionó durante el programa, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Pero para finalizar, para que nos quede, ¿verdad? Mientras que vamos y nos llevamos esto, ¿qué es lo que, con esta información, qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora en el 2025 con todo lo que está pasando? Ok. Miren, mi consejo sería no solo que nos informemos. Eh, Mi mayor consejo es el siguiente, dado lo que está pasando, no solo en nuestra iglesia. Tenemos una guerra desde hace años que se vino al mismo tiempo con el tiempo de Barack Obama. Qué casualidad. Nos acomodamos a los partidos políticos inconscientes o inconscientemente, en adventistas, liberales y conservadores. Y esa batalla ha sido tan reñida que a veces, no solo en los liberales, sino ni los conservadores hemos dado un buen ejemplo. Y tal vez mi llamado es, seamos adventistas del séptimo día, pero trascendamos el nombre. Seamos Mm, cristianos de verdad. Seamos ujú, cristianos auténticos. Saben que de hace un tiempo para acá yo dejé de considerarme conservador. ¿Quiere decir que soy liberal? No, sino que el término conservador se ha viciado tanto, se ha manchado de tantos conceptos errados, que sinceramente no me interesa. Lo que me ujú. interesa es decir, mi ciudadanía está en los cielos. Seguir lo que Amén. dice la palabra de Dios, seguir lo que dicen los escritos de la hermana White. Y Ujú, lo que voy a decir, no estoy invitando al ecumenismo, no. Hagamos como Jesús hizo en cuanto a otras religiones y otras ideologías y otras personas, como Jesús hizo con los samaritanos. Los samaritanos eran considerados los disidentes de la iglesia ujú, adventista de ese tiempo. Eran ujú, los disidentes, pero Jesús fue a ellos porque son seres humanos, son personas. ujú, Y así con la comunidad homosexual, tenemos que amarlos, no estamos de acuerdo. Pero ¿qué haría Jesús con ellos? No estaría de acuerdo con su estilo de vida, pero los amaría, se acercaría a ellos, vería cómo comenzó el problema de ellos, escucharlos, aprender a escucharlos y ser realmente como fue Jesús. Pero la única ujú. manera de aprender eso es leyendo la palabra de Dios y pasar mucho tiempo de rodillas. Y si tenemos problemas en Amén. nuestras rodillas, sentados o acostados, pero pasar tanto tiempo en oración que, por decirlo de algún modo, pasar tanto tiempo que la gente se asuste y diga, vea cómo le brilla el rostro cuando viene bajando de la Ujú, montaña. O ujú, sea, no somos perfectos. Dice Eclesiastés 7:20 que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero que cuando nos vean, más allá de poner la bandera de la doctrina, que es importante, no la estoy ujú. minimizando, es importante, pero a veces solo ven doctrina, pero no ven a Jesús en el corazón. Si Así queremos que es. la gente ame la doctrina, que vean en nosotros excelentes seres humanos, porque mucha gente se pregunta, esa doctrina, el estado de los muertos y todo eso, sí, todo eso es importante, pero ¿en qué me ayuda con mi problema matrimonial? ¿En qué me ayuda con Ujú, mis vicios? ¿En qué me ayuda con esto? ujú, Reflejemos a un Jesús amoroso y no todos se van a acercar, pero vamos a ver una diferencia en nuestra propia vida y en las demás. Y por último, para salir de problemas espirituales que podamos tener, servir, servir y servir. amén, amén. Eso es bien cierto. Gracias por compartir. Eso es una de las cosas bien importantes, servir al Señor, ¿verdad? Y pues obviamente tener una vida cristiana práctica y no solo teórica, donde todas estas cosas uno escucha y todo, pero realmente tiene que tener una acción.
Hermano, muchísimas gracias por Amén. todo lo que ha compartido con nosotros. Si las personas allá en casa están interesados en tener un en vivo, por favor, déjenoslo saber en los comentarios. Ustedes ya vieron, el internet aquí no es lo mejor y vamos a tener que planear para buscar un buen internet. Pero si ustedes quieren tener un en vivo donde podamos tener preguntas, donde ustedes puedan interactuar con nosotros, pónganlo en los comentarios, ¿verdad? Y de esa manera entonces planeamos para tener un en vivo y hablar e interactuar con ustedes. Si tienen alguna pregunta para Gabriel, seguir hablando acerca del tema. Pero por ahora vamos a retirarnos. Muchas gracias, mi hermano, una vez más por el tiempo. Muchas gracias por lo que compartió con nosotros. Recordarles que el libro está disponible en español y en inglés. Lo pueden conseguir en Amazon, el link va a estar en la descripción también. Y pues bueno, es bien importante para que estemos prevenidos de todo lo que va a pasar y obviamente todas las fuentes y todo lo demás están también ahí en el libro. Amén. Despidamos entonces el programa con una oración. ¿Podría orar por nosotros? Amén. Ujú. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, eh, como dijimos en su momento, no podemos, y la palabra de Dios, ni Elena White, ni el don profético manifestado en la vida y obra de la hermana White nos dan el permiso para poner fechas. Ujú. Pero sabemos que, como dice Primera de Tesalonicenses 5:1, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y Ujú. ya, Señor, esto no es solo guerras y rumores de guerras y pestes y hambres, porque tú dijiste, eso es principio de dolores, es el comienzo, pero no para asegurar que ya vienes, es apenas el comienzo. Pero los últimos dolores de parto están revelados en ese texto de Tesalonicenses y en Apocalipsis 13, los últimos versículos. No podemos poner fecha, pero Señor, como dijimos en el programa anterior, ya no son punticos difíciles de unir. Las cosas son de manera abierta y, como diríamos por acá, bastante descarada, por decirlo así. Ujú. Muy abierta, Ujú. muy reveladora. ¿En qué año vas a venir? ¿En qué fecha? No lo sabemos. Pero una cosa es cierta, estamos muy, pero muy cerca. El fin para nosotros puede no ser solo cuando tú vengas. No sabemos el día de mañana un accidente y que nuestra vida esté por acabar. Ayúdanos a estar preparados hoy. Hoy es el día para estar preparados, porque Jesús murió por nosotros. Y Señor, yo creo que si realmente te amamos, vamos a querer estar en el cielo, vamos a querer Ujú. orar y luchar por nuestros hijos, apoyar a nuestras esposas o esposos, Ujú. a nuestras mamás, padres, tíos, tías, vecinos. Señor, si realmente estamos consagrados, no vamos a poder pasar indiferentes. Ayúdanos, Señor, a tener el pensamiento, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ujú. Prepáranos, Señor, danos tu paz y tus bendiciones y quédate con nosotros. Quédate con los Amén. hermanos en los diferentes países donde están viendo. Y cualquier problema, Señor, atiéndelo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Amén. Hasta luego.